Bueno, pues en el bloque pasado habíamos hablado sobre cómo se había hecho este diagnóstico del síndrome de Grade-Nigo y cómo un residente de tercer año de oftalmología había sido muy acertado con el diagnóstico y había señalado con puntualidad que era en el seno petroso la lesión. Vamos ahora a detallar los elementos del síndrome de Grade-Nigo nuevamente. Acá en esta sobreposición entre la imagen de nuestro paciente con el atlas de Netter, podemos ver al nervio trigémino, el nervio facial y el sexto nervio craneal o sexto par craneal, los tres juntos. Y bueno, pues aquí más de lo mismo, podemos ver cómo hay una relación estrecha entre ellos en cuanto a la distancia, y esto que se ve acá en grande, esto que los rodea, es el seno petroso. Lo que ocurre en el síndrome de Grade-Nigo, como habíamos dicho, es una otitis media, que esto avanza y daña estos nervios y puede subir, como ocurrió en nuestro paciente que tiene cierto absceso cerebral. Y tenemos más de lo mismo, el área donde convergen estos tres nervios, y resulta fácil identificarlo, y teniendo estos elementos, pues no tenemos duda de lo que está ocurriendo. Y más de lo mismo. Esto es extraído del libro de Klein y Bayandas, del que vamos a hablar ahora, y vamos a identificar todos los síndromes según el libro Klein y Bayandas, que nos va a orientar mucho. Bueno, pues este es el doctor Grade-Nigo. Él era un médico italiano, no era oftalmólogo, él era otorrinolaringólogo, pero le tocó ver mucho este síndrome por el número de infecciones y otitis medias que se tenía entre el siglo pasado y, bueno, principios del siglo XX y finales del siglo XIX. Con el advenimiento de los antibióticos, pues gracias a Dios esto ocurre menos, y con la consulta temprana a los médicos, pero todavía lo vemos, y es posible que los oftalmólogos en la vida lo veamos. Si trabajan en un hospital público, pues es posible que lo vean más, y tenemos que estar orientados de qué se trata. Quedó como la impresión clínica, según los pediatras, una otitis media supurativa aguda, afección del sexto séptimo par, dislalia por motivos infecciosos y un absceso cerebral en formación. Acá tenemos las órdenes del hospital, las hojas de evolución. Acá tenemos la llegada de los oftalmólogos, oftalmología, y describen el síndrome de Grade-Nigo. Luego, la gente de pediatría decide cambiar su diagnóstico y entre todos agregar el síndrome de Grade-Nigo, pero lo escribieron mal, pusieron Granedigo, no importa. Igual sí entendieron el concepto, y fue muy interesante ver cómo la explicación del residente de oftalmología sirvió para localizar bien este síndrome. Ese mismo año y de ese año en adelante, pues encontraron más síndromes de Grade-Nigo, obviamente porque eran capaces de ver lo que estaba ocurriendo después de la explicación. Muy bien, ahora vamos a lo que nos compete con respecto al sexto par craneal. Este es el esquema sugerido por Klein y Bayandas en su libro, donde lo dividen en 5 áreas. Esta área, la número 1, es a la que denominan los síndromes cruzados, síndromes del cerebro medio. Klein y Bayanda lo definen como síndromes del cerebro medio por razones obvias, porque están en el cerebro medio, pero se pueden encontrar en la literatura como síndromes cruzados. Son un poco extraños de ver, pero son muy didácticos para poder entender la patología del sexto par. Muy bien, síndromes del tallo cerebral o del cerebro medio, pues tenemos el síndrome de Foville, Miller-Gubler y el de Raymond. ¿Qué es cada uno? Verán, estos se parecen mucho y los vamos a mencionar para diferenciarlos, a sabiendas de que verlos como formas puras es difícil. Sin embargo, tener este conocimiento nos ayuda para poder explicar patología neurooftalmológica que estemos viendo. El síndrome de Foville consiste en una hemiplegia del sexto y séptimo, perdón, una hemiplegia contralateral al sitio de la lesión y
una hemiplegia ipsilateral en el sexto y séptimo par. ¿Sí? Tenemos sexto, séptimo, no tenemos el quinto. Y además tenemos una hemiplegia contralateral en el resto del cuerpo. Diferente a lo del síndrome de Grade-Nigo, que todo estaba ocurriendo solo en la cara. Así lo vamos a diferenciar. El concepto sigue siendo el mismo que como funcionaba con el tercer par. Si estamos afectando al tallo cerebral o al cerebro medio, tendremos un signo ipsilateral en un ojo y contralateral en el resto del cuerpo. Bueno, pues el de Foville es 7, el séptimo, sexto y hemiplegia contralateral. Miller-Gubler es exclusivamente el sexto par y la hemiplegia contralateral. Y el de Raymond es hemiplegia producida por el hemiparesia contralateral y paresia ipsilateral. O sea, aquí la diferencia es que los primeros dos son hemiplegias y el último es una paresia. Foville es séptimo y sexto. Miller-Gubler es solo el sexto. Y Raymond es el sexto con una hemiparesia en vez de hemiplegia. Así los vamos a diferenciar los tres, que por cierto son difíciles de ver. Y si uno busca en la literatura, pues hay unos cuantos casos como signos puros, como síndromes puros. Yo un síndrome puro de estos no recuerdo haberlo visto como síndrome puro, porque si lo hubiera visto lo hubiera publicado y me lo hubieran publicado fácil porque son raros. Yo puro no lo he visto. Pero es bueno tener el concepto porque nos sirve para explicar lo que estamos viendo. Sí que he visto pacientes con traumas o accidentes cerebrovasculares que han afectado el tallo cerebral y tienen algo de esta sintomatología, acompañado de más sintomatología. Así que no los podemos llamar por estos epónimos propios porque no son síndromes puros. Pero conocerlos nos sirve a entender lo que está ocurriendo con nuestros pacientes. También entender el concepto de que si es ipsilateral en un ojo y contralateral en el resto del cuerpo, debe ser el tallo cerebral. Y va a ser fácil sabiendo cuál es el par craneal o nervio craneal de la motilidad ocular para orientarnos a qué nivel. Luego tenemos acá lo que ha denominado, lo que Kleinio y András denominan como síndromes del espacio subaracnoideo. Pues resulta que el sexto par atraviesa la meninges a nivel del agujero de Dorelo y al entrar ahí es susceptible a ser presionado por el cerebro si el cerebro tiene algún edema. Entonces, esto lo podemos ver en pacientes que tienen edema cerebral. Hay más signos de edema cerebral, pero es posible que nosotros veamos esto. O pacientes politraumatizados que después tienen paresias del sexto par. Esta puede ser parte de la explicación si no tuvieron lesiones directamente en la cara. Pues como les decía, síndrome del espacio subaracnoideo por atravesar por el trayecto del nervio a través del agujero de Dorelo. Luego tenemos los síndromes del ápex petroso, del que ya hemos hablado bastante, del síndrome de Grade-Nigo, por lo cual no me detendré más en este, pero mencionaremos el síndrome de pseudo-Grade-Nigo. Pues el síndrome de Grade-Nigo, como recordarán, es por motivos infecciosos, y el de pseudo-Grade-Nigo es exactamente lo mismo, pero por un tumor. De esto también, gracias a Dios, no ocurre con mucha frecuencia, y sí que he visto y hemos publicado al respecto. Pues porque no es tan frecuente. Pero esa es la diferencia. Grade-Nigo es por motivos infecciosos, pseudo-Grade-Nigo es por algún otro motivo, por algún tumor. El tipo de tumor, el que sea, pero no es por motivos infecciosos. Luego, el síndrome del seno cavernoso, de esto hablaremos en otro bloque, en otro capítulo, pero debemos de sospecharlo cuando son muchos nervios craneales que al mismo tiempo están siendo afectados. Tenemos que sospechar síndrome del seno cavernoso, pero tenemos otro bloque donde hablaremos más al respecto. Y por último, según Kleinio y András, tenemos síndrome orbitario. ¿Y esto a qué se refiere? Se refiere a que una lesión directa en la órbita, pues también nos puede dar lesión del sexto par. Un trauma en el macizo facial o la colocación de una anestesia en la órbita, pues nos puede dañar ya sea el músculo o el sexto nervio craneal, produciéndonos paresia directa.
Ahora, en este punto, aunque no lo menciona el libro de Clínica y Andas, que es el que más mencionamos nosotros acá y el que más consultamos y enviamos a consultar, hay dos patologías que debemos saber si estamos hablando del sexto par craneal. Una, y por mucho la más frecuente en realidad que vamos a ver, es paresia del sexto par asociado a motivos isquémicos relacionados con diabetes o aterosclerosis. Esto por mucho es lo que más vamos a ver. Si tenemos a cualquier paciente con una paresia del sexto par, independientemente si tiene o no tiene sintomatología, sintomatología neurológica en el resto del cuerpo o cualquier otro tipo de sintomatología en el resto del cuerpo, estamos obligados a hacer estudios de imágenes, química sanguínea y hematología. Y muchos descubrimos, y por supuesto, aunque seamos oftalmólogos, le vamos a tomar la presión. Lo que descubrimos es que muchos de estos, bueno, pues son hipertensos, son diabéticos, y la vasa vasorum de su sexto par craneal o el sexto nervio de ese músculo, de ese ojo, pues resulta que ha tenido alguna afección. Eso es por mucho lo que más vamos a ver, aunque en el esquema de Clínica de Andas no está bien especificado. El otro es la parálisis idiopática del sexto par craneal. Eso ocurre después de infecciones virales, principalmente en jóvenes y más bien en niños, adolescentes o gente muy joven, pues por motivos virales se afecta el sexto par craneal y hay cierto grado de paresia. Esto puede recuperar de forma espontánea, pero también hemos tenido muy buenos resultados utilizando toxina botulínica. Pues bueno, esto es lo que teníamos sobre el sexto par craneal. Y para recordar que sabiendo pocas cosas sobre algo, podemos ser muy certeros, vamos a hablar de algo que me gusta un poco de arqueología. Este sitio, estos son las cabezas olmecas, y este es un sitio en el cual hay vestigios olmecas con mayas. Hay unos 2 o 3 sitios, este es Tacalic abajo. Solo hay que saber que hay cabezas gigantes, piezas mayas, y es Tacalic abajo, olmecas y mayas. Acá tenemos Teotihuacán, cerca de la Ciudad de México, y Tikal. En Tikal tenemos este monumento en el cual tenemos un jeroglífico teotihuacano con jeroglíficos mayas. En el área de Guatemala, en Caminaljuyu y en Tikal, podemos encontrar esto. Así que si estamos viendo piezas teotihuacanas mezcladas con mayas, pues uno de los lugares que posiblemente sea el Petén de Guatemala, la ciudad más famosa es Tikal, o Caminaljuyu, donde exactamente está ahora la ciudad de Guatemala. O sea, si tenemos teotihuacanos y mayas, pues Tikal, Petén o la ciudad de Guatemala. Y esta es la famosa pirámide del castillo, donde hay vestigios toltecas y mayas. Toltecas y mayas es Chichén Itzá. Es decir, es fácil en oftalmología y en algunos detalles de Mesoamérica, sabiendo solo 2 cosas, podemos ser muy certeros y muy puntuales y sorprender a la gente. Pues bueno, eso es lo que tenía para el día de hoy y con eso terminamos lo que estábamos hablando sobre el sexto par.